Bienvenidos a nuestro video. Acá explicaremos un poco más los temas que tratamos en nuestra revista Wake Up, abordando la violencia de género, desafíos y perspectivas. En la actualidad, la violencia de género es un problema social global que afecta a personas de todos los géneros, edades, razas, orientaciones sexuales y clases sociales en todo el mundo. Tenemos que se refiere a cualquier acto o comportamiento que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona basada en su género. Este fenómeno se manifiesta de diversas maneras, como la violencia doméstica, el acoso sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina, entre otros. En la actualidad, la violencia de género sigue siendo un problema generalizado que afecta a millones de personas en todo el mundo. Sus impactos son profundos y abarcan áreas como la salud física y mental, la autonomía personal, la participación en la vida pública y la capacidad de alcanzar el pleno potencial individual y colectivo. Además de las consecuencias individuales para las víctimas y los supervivientes, la violencia de género también tiene efectos negativos en la sociedad en su conjunto, socavando la cohesión social, obstaculizando el desarrollo económico y perpetuando desigualdades de género arraigadas. En muchos casos, la violencia de género es resultado de desigualdades estructurales, de poder y estatus, así como de normas sociales y culturales que perpetúan estereotipos de género nocivos y discriminación basada en género. Además, factores como la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a la educación y los servicios de salud, así como la impunidad de los perpetradores, pueden contribuir a que continúe la violencia de género y dificultan su prevención y erradicación. Ahora oiremos a los demás compañeros del grupo. Espero aprendamos mucho. Gracias. La violencia de género es un fenómeno complejo que puede manifestarse de distintas maneras. Por ello, vamos a conocer los tipos de violencia de género y sus manifestaciones culturales. Como primer punto, tenemos la violencia física, la cual se caracteriza por el uso de la fuerza física con el fin de causar daño o lesiones a la víctima. En algunos contextos culturales, vemos a este tipo de violencia como algo aceptable para resolver conflictos o ejercer control sobre la pareja, lo cual dificulta que la víctima pueda buscar ayuda. Entre los signos más comunes tenemos golpes, moretones, cortes o heridas graves que pueden dejar secuelas tanto físicas como emocionales en las víctimas. Tenemos en segundo lugar la violencia sexual, la cual implica cualquier tipo de acto sexual no consensuado. Por ejemplo, el acoso sexual, las violaciones, etc. En algunas culturas, vemos cómo los mitos y estereotipos de género pueden perpetuar la idea de que las mujeres no pueden ser violadas dentro del matrimonio, o que el consentimiento implícito es suficiente, lo cual dificulta la identificación y la denuncia de este tipo de violencia por parte de las víctimas. Entre las consecuencias más comunes tenemos los traumas psicológicos, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y trastornos de estrés postraumático que se van dando con el tiempo dentro de este tipo de violencia. Tenemos en tercer lugar la violencia psicológica, la cual implica el uso de tácticas de manipulación,
intimidación, humillación y control emocional, con el objetivo de ejercer poder y el control sobre las víctimas. Vemos que este tipo de violencia puede manifestarse mediante amenazas, insultos, aislamiento social, control de actividades y vigilancia constante por parte del agresor hacia las víctimas. Vemos que en algunos contextos culturales las actitudes machistas y la normalización de los comportamientos controladores pueden hacer menos visibles este tipo de violencia, pero igualmente es perjudicial para las víctimas. Es importante que nosotros podamos conocer los tipos de violencia y cómo estos afectan a nuestro entorno, para poder nosotros tomar acción y poder llevar a cabo las medidas necesarias para poder frenar este tipo de violencia. Vamos a hablar de la violencia intrafamiliar. Como ya sabemos, cuando hablamos de violencia, sabemos que hablamos de un proceder deliberado de violencia hacia las víctimas. Pero específicamente, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, nos referimos cuando se da dentro del seno del hogar. Y esto puede ser hacia los ancianos, hacia personas que sufren alguna discapacidad, hacia nuestros propios hijos, entre cónyuges, ya sea del esposo a la esposa o de la esposa al esposo. Puede ser de diferentes maneras. Ahora bien, es sumamente importante reconocer si nos encontramos en algún tipo de violencia intrafamiliar. ¿Cómo lo vamos a reconocer? La violencia se puede dar, por ejemplo, emocional y psicológica. ¿Cuál sería la emocional y psicológica? Pues puede ser gritos, humillaciones. Si la persona encuentra un punto débil, la va a estar sacando todo el tiempo eso que sabe que le afecta de alguna manera. También podemos hablar de la ambiental y social. Esta se puede dar en el ámbito cuando estamos con un círculo de amigos y ya sea el esposo o la esposa se aproveche y frente a las personas trate de humillarlo, de hacerlo sentir mal. Eso también es un tipo de violencia intrafamiliar. También está la violencia económica. Esta se da cuando una de las dos partes intenta fiscalizar absolutamente todo, intenta incluso quitarle el dinero que recibe por su salario, por su trabajo, para poder administrarlo porque piensa que la otra persona no es capaz de administrarlo o simplemente porque quiere tener el control. Luego también podemos encontrar la violencia sexual. Esta se da cuando normalmente, o lo más común, no digo que en el caso de las mujeres no se dé, pero quizás es más común ver que un hombre llega y prácticamente obliga a tener relaciones sexuales. Entonces, si esta persona es obligada, termina en una violación. No importa que sea el esposo, eso tiene que ser de ambos. No puede venir y obligarlos a hacer algo que no quiere hacer. Y por último tenemos la violencia física, que es una de las más peligrosas. Sabemos que se va gradualmente, siempre se empieza con gritos, con humillaciones, con violaciones y de repente puede llegar la violencia física y esta puede ir desde un golpe, un empujón hasta causar la muerte. Entonces es importante reconocer cuando estamos dentro de un círculo, puede ser un círculo vicioso en el que sabemos que algo está afectándonos y tratamos de dejar eso, pero no podemos y regresamos ahí. Entonces es importante buscar ayuda a tiempo, reconocer que estamos en un problema y poder salir de eso para evitar llegar a una desgracia. Muy bien.
Ahora veremos cómo identificar si una persona es víctima o agresor, sabiendo que la socialización del agresor se complementa con el de la víctima, ya que se tiene el estereotipo masculino de agresividad, dominio y superioridad frente a la mujer. Existen dos tipos de agresores, el agresor pasivo y el agresor activo. El agresor pasivo es la persona que no violenta abiertamente ante una situación o frente a personas, sino que sistemáticamente actúa de manera pasivo-agresivo, que tensan las situaciones y que van mermando la autoestima de la persona quien recibe los malos tratos. El agresor activo es la persona que actúa violentamente ante cualquier situación o frente a un grupo de personas. Las características de los agresores es una, porque tienen falta de seguridad personal y que las demuestran con actitudes extremas de autoritarismo. Tienen dificultad de comunicación, especialmente con afectos y sentimientos. Tienen incapacidad de tolerar y de resolver conflictos alternativos a la violencia. Tienen muy baja autoestima y falta de conciencia del problema. Y como ya sabemos, la persona víctima es aquella persona quien recibe los malos tratos del agresor. Sus características son muy notables, ya que tienen sentimientos de temor, internalizan la culpa, que llegan a paralizarla y esto les impide buscar ayuda. Tienen una actitud minimizadora del abuso por temor o por falta de información. Muchas veces tienen conductas de aislamiento, ya que por temor de tener comunicación con otras personas, ya que esto puede ocasionar que el abusador las violente mucho más de lo adecuado. En nuestro país existen redes de apoyo. En primer lugar está el ISDEMU, que es el Ente Nacional de la Política de la Mujer. Está el Ministerio de Salud y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría General de la República y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia. Si en alguna situación te das cuenta o sabes de alguna persona que es víctima de violencia intrafamiliar y de género, puedes ayudarles marcando al número 198, que es quien recibe las denuncias de este tipo, ya que recordemos que con una sola llamada podemos ayudar a muchas personas y estaremos siendo parte de una sociedad sana, con sentimientos buenos, y así, de esta manera, estaremos contribuyendo a la sociedad.